Tenemos en línea, le decimos a los oyentes, a un precandidato a diputado nacional, Alejandro Bodart. Él es parte de la red también y el partido FIT MST, y es parte de la red de ecosocialistas y el MST al centro porque mañana van a hacer una caravana Carpincha, y él va a estar dentro de eso, va a encabezar al centro comercial de Nordelta, y queríamos hablar con él para que nos cuente de qué se trata esto, porque, o sea, él es precandidato a diputado nacional, pero bueno, van a hacer esta caravana Carpincha a Nordelta mañana sábado a las 11 de la mañana. Buenas noches, ¿cómo está Alejandro? Muy bien, buenas noches. Cuéntenos, estoy acá con Lucía, Cambiela también en el piso. Buenas noches, Alejandro, Alejandro. cuéntenos ¿Cómo de le qué va? se trata esto, de que un precandidato a diputado nacional para las próximas elecciones va a estar en una caravana que se llama Caravana Carpincha a Nordelta. Bueno, es una iniciativa de la red ecosocialista que está compuesta por muchos jóvenes y que permanentemente tienen iniciativas para visibilizar la gran problemática ambiental que tenemos en la provincia y en el país, particular alrededor de este tema de los carpinchos que se han hecho muy conocidos. eh, Se ha explicitado un problema muy importante que existe, sobre todo en el río Paraná, porque una actividad económica completamente alejada de toda racionalidad ha terminado provocando un problema serio. Sí. Y Porque usted, tenemos un problema muy importante con los humedales. Hay una ley que se está tratando desde hace mucho tiempo en el Congreso y que no se aprueba, sí, y lamentablemente la no aprobación de esa ley está permitiendo que se produzcan actividades comerciales, ¿no es cierto?, muy negativas para el medio ambiente. Y después con el tema de los caprichos ha saltado también la construcción de countries, incluso en lugares que tendrían que ser protegidos porque son hábitats no solo de los animales, ¿no?, sino fundamentalmente que también pertenecen a los humedales, que en este caso por un negocio inmobiliario se han violentado, aunque el problema más serio lo tenemos con la quema, ¿no es cierto?, de los humedales, que está produciendo un desastre, como lo estamos viendo en el Paraná, y que hoy hay sequía y mañana va a haber inundaciones. Bueno, este es uno de los tantos problemas ambientales que tenemos en el país y bueno, la red ecosocialista de la cual nosotros somos parte tiene permanentemente iniciativas para visibilizar la problemática y bueno, a eso se debe esta caravana que se va a realizar en Nordelta, donde afortunadamente toda la gente que vive en Nordelta se ha dividido frente a esto. No todos defienden el negocio inmobiliario, sino que muchos se han solidarizado con esta situación, incluso algunos ni sabían que estaba construido todo esto sobre un humedal, ¿no? Que los carpinchos han sido los que lo han puesto sobre la mesa. sí. Esta caravana que van a hacer hacia el centro comercial del Nordelta, más allá de hacer la caravana, ¿qué otra actividad van a hacer o sea, al llegar al centro del Nordelta? ¿Tienen alguna iniciativa, algún proyecto, algo que quieran trabajar? Sí, bueno, la actividad va a ser una actividad cultural donde va a haber distintas expresiones artísticas, un poco visibilizando eso. Va a ser algo esencialmente cultural y de visibilización, porque va a ir la prensa y esto permite, ¿no es cierto?, poner en debate este tema. La problemática ambiental es muy extensa. Por ejemplo, se acaba de acordar entre gallos y medianoche, sin que la población tenga posibilidad de opinar, un acuerdo muy negativo con China, por ejemplo, para la producción masiva de carne de cerdo, que va a traer infinidad de problemas. De hecho, en China, ¿no es cierto?, donde se acaba de aplicar esto, tuvieron que sacrificar millones de animales Sí. porque hubo un virus que saltó de los cerdos al hombre, muy parecido a cómo surgió el virus que terminó en la pandemia que estamos padeciendo, por el modo de producción que
en ese lugar se aplicaba, y lamentablemente en vez de prohibir esa actividad salieron a buscar en el mundo en qué lugar se podían aplicar este método de producción, y la Argentina compró, ¿no es cierto?, esta posibilidad que puede traer infinidad de problemas. Pero bueno, esto no es lo único. Tenemos en este país, somos campeones en megaminería, en fracking, en explotación petrolera, por ejemplo, en las costas del mar argentino, de una manera completamente violatoria de todo. Y bueno, tenemos el agronegocio, los tóxicos, ¿no es cierto?, que Alejandro, se aplican. disculpe, pero para no irnos tanto del tema, cuéntele usted al oyente, el futuro votante, qué problemas puede traerle, por ejemplo, la traer lo que China quiere, que es producir acá cerdos para ser llevados allá. Bueno, el problema es que la forma de producción, que es la concentración de animales en un territorio muy pequeño, trae distintas problemáticas. Una es la contaminación de las napas del agua, porque los excrementos, la cantidad enorme que producen millones de animales en un hábitat reducido, termina contaminando absolutamente, ¿no es cierto?, todas las napas del agua. Los animales producen un gas, ¿no es cierto?, que termina siendo parte fundamental, ¿no es cierto?, del efecto invernadero, pero sobre todo se demostró en China, ya con esta producción masiva, de que es muy probable que haya virus del cerdo que puedan pasar al humano, y el humano no está preparado para eso. De hecho, esto fue lo que provocó en China que tuvieran que eliminar cierta cantidad, millones y millones de animales, porque se desató una nueva cepa que para pararla tuvieron que producir esto. Entonces, lo que estamos denunciando, no solo nosotros, sino todas las organizaciones ambientalistas, que no podemos seguir violentando de esa forma la naturaleza y poniendo en riesgo la posibilidad de que surjan nuevos virus que desaten nuevas pandemias. Perdón, Alejandro, yo le hago una consulta ante mi ignorancia total del tema. Si el cerdo es producido acá en la Argentina y no es traído un cerdo de China a la Argentina para perdón, para la reproducción, ¿me quiere decir de qué manera vamos a tener el mismo virus que en China? No, No, puede tener porque cualquier otro virus. el virus no tiene que ver con el virus de China, tiene que ver por el modo de producción. Si usted pone millones de animales en pocos metros cuadrados, sí, y con una serie de productos químicos hace que se desarrollen, ¿no es cierto?, muy antinaturalmente, sí, y esa producción puede hacer perfectamente que los virus del animal puedan, ¿no es cierto?, saltar sobre todo al trabajador, ¿no es cierto?, que está expuesto, porque es una forma antinatural. No es lo mismo que crear cerdos de la manera tradicional, sino es un modo de producción completamente antinatural, que es lo que produce precisamente, eso fue lo que produjo en China, ¿no es cierto?, que saltara el virus del animal al hombre. Ojo, sí, se están produciendo en muchos lugares esto, porque tiene que ver con el modo de producción a gran escala, sí, que no está recomendado por las organizaciones de salud, las organizaciones ambientalistas. Entonces, el peligro es ese, pero no solo eso, sino que el daño, más allá si eso se produce o no, que es muy probable que se produzca, ¿no es cierto?, el daño ambiental que se produce por este tipo de producción es sobre todo en los lugares donde se aplica. Sí. Alejandro, usted estuvo en la Cámara durante el 2011 al 2015. ¿Qué proyectos elevó en ese momento y cuáles le faltó exponer por sobre todas las cosas, presentar para poderse ejecutar? Bueno, yo he presentado 560 proyectos, ¿no?, en el periodo que fui diputado. Sí. Abarca una gran gama de temas, pero le podría decir que muchos estuvieron dirigidos a la defensa de lo público, porque yo estoy convencido que el hospital público, la salud pública y la educación pública tienen que ser dos pilares fundamentales que tenemos que proteger, porque lamentablemente por los pagos de deuda, las crisis económicas, siempre un lugar que todo gobierno
termina perjudicando es precisamente lo público. Entonces he presentado infinidad de proyectos, por ejemplo en el tema de educación, yo creo que desde la época de los 90 la educación al provincializarse ha sufrido un daño tremendo que tendría que volver a centralizarse nacionalmente, ya que para tener un presupuesto y una planificación no podemos dejar que cada provincia, según sus presupuestos, las más ricas o las más pobres terminen debilitando más o menos la educación. Yo creo que en particular que hay que volver a unificar todo el sistema sobre la órbita pública, que es muy injusto que, por ejemplo, el Estado pague los salarios fundamentalmente y le aporte millones y millones de pesos a la educación privada cuando no puede sostener la educación pública, y por eso tenemos una educación pública que se cae a pedazos. En el caso de la educación, yo soy un convencido que no podemos tener tantos subsistemas. Usted sabe que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para hablar, tenemos hospitales municipales, provinciales, nacionales y a su vez 3 subsistemas más, obras sociales sindicales y medicina privada. Esto en ningún lugar del mundo funciona de esta forma, por lo menos en los países centrales. Por lo tanto, hay que volver a centralizar para poder tener planificación sobre la salud. Es ya nada de esto, ni en educación ni salud se puede hacer si no hay presupuesto suficiente. Y bueno, ahí viene después de dónde sacar los fondos y cuáles son las prioridades para nuestro país. Yo he presentado también una ley ligada a esto de ética pública que nos parece muy importante, que es que los funcionarios políticos, tanto los diputados, los senadores, yo lo he extendido más también a la justicia, yo creo que tienen que ganar como un trabajador, que los salarios tienen que equilibrarse, no porque quiera equilibrar hacia abajo, sino porque creo que los funcionarios políticos tienen que ganar como el común de la gente para vivir las necesidades de la gente y también como parte de esa ley, ¿no es cierto?, la obligatoriedad del funcionario político de tratarse en el hospital público y de mandar a sus hijos a la escuela pública, porque creo que los que deciden sobre lo público tienen que utilizar lo público y no puede ser que utilicen lo privado, ¿no es cierto?, muchas veces al no tener contacto directo con lo público, ¿no es cierto?, no vean la situación de desastre en la que se ha llevado el hospital público, la escuela pública, y total, como ellos están salvados porque tienen salarios de privilegio y a su vez se atienden en clínicas privadas, no viven lo que vive el común de la gente y sobre todo aquel que no tiene ninguna posibilidad de pagarse una obra social y tiene que sufrir en el hospital público y la escuela pública. Bueno, yo le estoy contando algunas, como le digo, tengo muchos proyectos que abarcan casi la globalidad, como la elección por voto popular de jueces y fiscales, y la instauración del juicio por jurado en todas las instancias, el tema de la revocabilidad, ¿no es cierto?, de los jueces y que no sean vitalicios, de la elección del comisario, es decir, o sea, yo me he dedicado mucho a cómo democratizar esta democracia que yo creo que está en un periodo de decadencia. Y bueno, y todo lo que le había dicho antes de lo ambiental. Alejandro, perdón, pero así al pasar dijo recién, la elección de los comisarios. ¿Cómo quiere usted o cómo? Bueno, se utiliza en varias partes del mundo, que es que yo creo que las policías son parte del delito más que de la solución del delito. De hecho, se han transformado en verdaderas mafias. No hay ninguna de las policías, bueno, la policía bonaerense, la maldita policía, hace falta investigar cualquier delito duro para saber que detrás de eso seguramente hay alguna fuerza policial o algún integrante de las fuerzas policiales. De hecho, bueno, en Rosario han caído todas las cúpulas ligadas al narcotráfico, lo mismo en Córdoba, y aquí todos los días tenemos casos en ese sentido. Yo creo que una medida que sería muy importante, más allá de que haga falta un cambio más integral de la fuerza, es que el vecino elija al comisario y por esa vía el comisario se deba a la comunidad y haya un control popular, ¿no es cierto?, sobre el comisario que tendría que ser, ¿no es cierto?, el de proximidad. Y esto se aplica en muchos lugares del mundo y creo que, bueno, parte de democratizar es eso, ¿no? Pero Alejandro, ¿cómo diferencia al vecino, el ciudadano común, a un comisario? Si en estos momentos se duda de la procedencia del accionar de cada uno.
Bueno, es que el comisario tendría que presentarse como se presenta una elección, y al principio, por supuesto, sería un poco más complejo, pero con el tiempo se lograría cierta dinámica donde la gente poder evaluar lo que ha hecho el comisario, ¿no es cierto?, en su zona de influencia, y elegirlo o no, y que se puedan presentar otras personas, y que sean desde ya personal civil. No hace falta que sea un personal de la propia fuerza, sino que es una tarea fundamentalmente ejecutiva y no operativa la del comisario. Pero tenemos comisarios hoy que son los que regentean la droga, la prostitución, el robo de autos. Y eso lo ven los vecinos, por eso no hace falta más que prender la televisión para ver como cada 15 días hay gente que termina actuando sobre la policía porque la responsabiliza de no hacer absolutamente nada o dejar zonas liberadas. Sí, igual en un mecanismo se podría hacer que la gente evalúe y balancee y bueno y tenga que rendirle cuentas a alguien, que hoy no le rinden cuenta a nadie. Sí, primero quiero nombrarlo nuevamente. Usted es Alejandro Bodar, es precandidato a diputado nacional nuevamente y quiero decirle que también, más allá de lo que usted dice de la policía, acá hay una complicidad entre también la persona que lo va y lo compra. O sea, todas las autopartes, los celulares que se roban, todo lo que se roba es porque existe alguien que los compra. Tenemos un problema en el país. Es la sociedad toda también. Tenemos un problema muy profundo en el país. Mire, tenemos policía corrupta, jueces que son corruptos y que los pone el poder político y por lo tanto responden al poder político de turno y no a la justicia. También. Corruptos también, y tenemos una casta política que ha demostrado en 40 años de que volvió la democracia que son parte del problema, y porque si no fuera por ellos no estarían ni jueces corruptos ni policía corrupta. Es como un triángulo de impunidad, y tenemos que ir contra eso, porque si no podemos, si no cambiamos eso estamos jodidos. Y todo parte de una falta de una buena educación, no solamente a nivel colegio, sino a nivel sociedad. O sea, estamos mal de base. Pero por eso hay que empoderarla a la sociedad para que aprenda a fiscalizar y a involucrarse en los problemas. Yo creo que el tema de que se queden en la casa, que es un poco la educación que viene desde hace muchos años, total, la policía se va a encargar, el juez se va a encargar, el político se va a encargar, ha fracasado. Por lo tanto, creo que parte de la educación que debemos dar a la sociedad es que se tiene que involucrar. Sí. Y la mejor forma de involucrarla es que tenga que decidir, ¿no es cierto?, y controlar distintas actividades. Si, por ejemplo, un juez es vitalicio de por vida y depende del poder político, la sociedad está completamente al margen. Ahora, si la sociedad tiene que elegir al juez y al fiscal, primero se produce un doble elemento. La sociedad se va a tener que ir involucrando en eso, y además los jueces y fiscales van a tener que rendir cuentas porque cada 4 años va a tener que reelegirse de nuevo. Sí. Siendo casi un monarca, hoy hacen lo que quieren porque se mueven en total impunidad. Y la gente tiene derecho a poder evaluar los fallos, si son justos o injustos. O sea, yo creo que mejoraría en poco tiempo el conjunto. Ojo, esto se aplica ya en algunos países. Y yo creo que es un funcionamiento superior porque va empoderando a la gente y obligando a la gente que se involucre y no que sea el que elija un político de turno y por lo tanto hay una justicia adicta que en general no hace justicia, sino hace un poco, ¿no es cierto?, lo que le calienta el sol al gobernante de turno. Yo creo que tenemos una democracia deteriorada y que la salida para mí es democratizar la democracia. Pues hay muchas medidas que tienen que ver con esto y tienen que ver con ir educando a la sociedad de que se involucre, de que participe, de que controle, de que ejerza, ¿no es cierto?, lo que se supone que es la voluntad popular de una manera más directa. En estas medidas, aunque, por supuesto, sí, hace falta un cambio más integral, pero bueno, yo le estoy dando partes de algunos de los proyectos que yo he presentado que creo que apuntan a lograr una sociedad mejor. En el tema de educación, yo creo que nosotros tenemos que, o sea, de cada 10 pibes, 8 abandonan el colegio, es secundario, ni que hablar de la universidad. Yo creo que tenemos que discutir como sociedad si es prioritario tener una política para reincorporar
a ese pibe, ¿no es cierto?, que deja el secundario, si tenemos una política para atacar los problemas sociales que hacen que dejen los jóvenes, porque esos jóvenes que van dejando viven en una situación, ¿no es cierto?, tremenda, muchas veces hacinados en una casa, ¿no es cierto?, 2 o 3 generaciones, sin trabajo, se ha perdido la cultura del trabajo, lo que obliga a salir, ¿no es cierto?, a buscar un peso y abandonar el estudio. O sea, es una problemática muy compleja porque estamos en una catástrofe social, o sea, el país está en una situación tremenda, y no es solo la crisis de los empresarios, es la crisis social que hay por abajo. Sin atacar la globalidad de estos problemas, muy difícilmente salgamos como país, sino que se van a ir profundizando cada vez más. Tenemos 51% de pobreza, 15% de indigencia en la provincia de Buenos Aires, o sea, pobres de toda pobreza. 7 de cada 10 jóvenes son pobres. Todo niño que nace en la provincia de Buenos Aires, o sea, 6 de cada 10 nacen pobres. O sea, pobres que quiere decir que no va a tener la alimentación suficiente para poder desarrollar todas sus capacidades. O sea, es un drama social tremendo. Tenemos generación tras generación que la estamos perdiendo. Si no hay una política integral frente a eso, estamos caminando hacia el abismo como sociedad. Es inviable un país así. Alejandro, ustedes del movimiento, ¿tienen planes a su cargo? No, nosotros somos un partido político. Sí. Nosotros... Hola. Se cortó, me parece. Hola. Hola. Sí, sí, ahí sí. Sí, ahora sí. No, yo le decía, nosotros somos un partido político, por lo tanto nosotros no tenemos a nuestro cargo planes sociales. Apoyamos a las organizaciones sociales que pelean contra el hambre, contra la miseria, y estamos convencidos que la etapa del plan social hay que terminarla. Porque si vivimos, o sea, se ha transformado en una estrategia por parte de los gobiernos, creyendo que con eso evitan los estallidos sociales, pero han condenado a la mayoría de la población a vivir en la pobreza y en la miseria. Nosotros creemos que lo que hace falta es trabajo genuino, y que hay que crear trabajo genuino. Por eso creemos que hay que discutir. Nosotros tenemos una propuesta que creemos que es revolucionaria, porque, ojo, no porque se aplique solo acá, se está aplicando en Europa, por ejemplo, que es la rebaja de las horas de trabajo para incorporar sobre todo a la juventud al mercado formal de trabajo, porque casi el 25%, ¿no es cierto?, de la masa laboral activa podría integrarse. Esto se está aplicando en Europa. Creemos que acá en una transición se puede aplicar porque las grandes empresas tienen espalda para hacerlo por el gran salto en la productividad que ha producido, ¿no es cierto?, los avances tecnológicos. En todo caso habrá que ayudar a las pymes durante un periodo, pero creemos que hay que centrar en el trabajo y si no estamos jodidos, porque esto va a cualquier lado, va a un estallido, como estamos viendo en Chile, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, porque no es viable un país con estos niveles de pobreza, de marginalidad, de precariedad. Perdón, Alejandro, ¿y usted cree que este gobierno, así como va, usted dice lo del estallido, si se produce un estallido en algún momento, puede no terminar en el 2023? Yo lo que creo que están echando leña al fuego al no solucionar los problemas estructurales. Ojo, yo soy crítico prácticamente de todos los gobiernos que hubo de la vuelta de la democracia hasta acá, porque creo que cada uno fue echando un poquito de leña al fuego para que estemos acá. No creo ni que sea de este gobierno ni del anterior, sino que hay una acumulación de problemas que han traído hasta acá, y por lo tanto creo que lamentablemente ya tuvimos un 2001 y es posible que haya otro 2001, porque incluso puede ser superior al otro, porque los problemas que se están acumulando, incluso yo le diría que el deterioro social es superior al del 2001. Sí, el problema es que en el 2001 la gente quiso un cambio, pero volvieron un poco los mismos y nos han seguido con la misma lógica, y por eso creo que estamos ante una situación límite, y por eso creo que hace falta una nueva representación política. Alejandro, perdón, pero si el FIT en estos momentos, el FIT tendría que estar gobernando la Argentina, así como está hoy, ¿qué hace? Bueno, nosotros pondríamos centro en la deuda social. Nosotros, por ejemplo, suspenderíamos los pagos de la deuda externa y la investigaríamos.
llamaríamos a una comisión de notables nacionales e internacionales para investigar la deuda, porque la deuda tiene muchos componentes de estafa y sin embargo nunca se ha investigado. Y nosotros, así como si cualquier ser humano, si ve una estafa, que lo están estafando, lo primero que pide es investigar y no paga, nosotros queremos hacer eso. Y mientras tanto, la enorme drenaje de divisas que se van afuera lo utilizaríamos para solucionar en parte los problemas sociales, porque con lo que se paga por año de deuda provincial y deuda nacional, podemos empezar a revertir mucho de la situación e investigar, y después que la investigación diga, porque la única investigación que hubo, que fue la del juez Ballesteros, descubrió 2.200 ilícitos en la conformación de la deuda. Pero sin embargo la clase política que ha gobernado este país durante los últimos 30 y pico de años no quiere investigar, porque tendrían que ir en cana muchos de ellos, porque han sido parte del festín de la deuda. Una deuda que, así como entra, sale y termina en los paraísos fiscales. Una deuda que en muchos son deudas empresariales que no se pagan y que el Estado asume y que después pagan todos y se pagan con hambre. O sea, nosotros haríamos eso en primer lugar. Después, por supuesto, cambiaríamos el sistema impositivo porque es muy injusto para que paguen más los que más tienen. Porque en este país, pese a que hay una gran campaña de que los empresarios pagan mucho y todo, nosotros no opinamos eso, opinamos que hay un sistema que se asienta esencialmente en el IVA que paga hasta el desocupado, ¿no es cierto?, y paga lo mismo que paga un rico, o en el impuesto al salario, que el salario no es ganancia. Entonces, nosotros queremos un sistema impositivo donde pague más, 1.200 familias, porque se ha concentrado la riqueza en muy pocas manos. Hay 10.000 familias que son las dueñas de todo en este país, algo que no pasa ni siquiera en los países centrales, donde hay acumulación de riqueza y concentración de riqueza, pero acá es un nivel tremendo. Se está discutiendo a nivel mundial un impuesto a las corporaciones de 15-20%, y acá un aporte por única vez y un escándalo bárbaro. Nosotros creemos que, bueno, tenemos que poner en debate todo esto, porque es obsceno. En la provincia de Buenos Aires hay 1.200 familias que controlan las tierras más ricas de la provincia, sí, y son, por supuesto, los que se enriquecen con las exportaciones. Hay 5 empresas que controlan, por ejemplo, el comercio exterior, y ellas son las que regulan los precios, y como venden afuera en dólares, quieren que acá los alimentos también se paguen en dólares. Tenemos un país para arriba nosotros, y hay que darlo vuelta si queremos, y nosotros estamos dispuestos a hacer eso porque queremos tocar intereses. Hay intereses contrapuestos, pero hay que priorizar. O priorizamos el interés de 10.000 familias, o priorizamos el interés de los millones de argentinos que están pasando necesidad. Nosotros creemos que hay que hacer esto último. Y si sacamos los planes sociales y damos trabajo genuino, ¿qué tipo de trabajo genuino podemos dar desde el Estado? No, que nosotros no creemos que solo sea el Estado. Por ejemplo, la medida esta nuestra de 6 horas que nosotros estamos proponiendo es sobre todo para el empleo privado. Nosotros creemos que las automotrices, los bancos, las empresas de energía, de telecomunicaciones, o sea, están en condiciones de ir a 6 horas. Al trabajar menos horas, no sé, por criterio lógico, uno cobra menos cantidad de plata. No, le digo por qué no. En estos últimos años se ha producido una revolución tecnológica en el empleo. La productividad ha pegado un salto extraordinario. Hoy un obrero alcanza para hacer el trabajo que hace unos años hacían 10 obreros. Esto en las fábricas, en todos los lugares de trabajo. Esa productividad extraordinaria ha permitido que las ganancias de las grandes patronales sean también extraordinarias, pero no se utilizó en beneficio de la gente, se lo utilizó para sacarse de encima empleados. Si se puede perfectamente, y esto nosotros lo tenemos estudiado, y a cualquier empresa que diga que no puede le pediríamos que abran los libros para ver realmente si pueden o no. Está demostrado que hay espalda suficiente en las grandes empresas para asumir las 6 horas con igual salario, y aún así seguirían ganando mucha plata. Claro, o sea, tendríamos problemas. ¿Cómo? Tendría que estar regularizado y controlado. Totalmente. Ojo, tendríamos que ayudar en un principio a la pequeña empresa, y habría que discutir un plan, pero hasta que se regularice la situación. Pero esto es perfectamente posible, lo está discutiendo el mundo, como hace 100 años se discutían las 8 horas, porque si no, la tecnología tiene que estar al servicio del hombre, no puede ser que esté en contra. Si hoy un obrero hace lo mismo que 10, ¿no es cierto?, y le produce la misma ganancia un obrero que 10, bueno,
discutamos cómo hacemos para incorporar más gente, que el patrón gane un poquito menos, pero que se integre al trabajo, sobre todo a la juventud. No podemos tener generación tras generación que haya perdido todo contacto con el trabajo formal y que por lo tanto sean parias que, ¿no es cierto?, están a la deriva. Tenemos que discutir si queremos cambiar las cosas. O sea, si queremos ir a fondo en los problemas, tenemos que discutir de estos temas, porque si no este país va a estallar, porque no tiene salida. Y la gente es paciente, pero llega un momento que se cansa. Y como estamos viendo, vuelvo a insistir, veámonos un poco en el panorama latinoamericano lo que está pasando. O sea, y son los jóvenes los que se están rebelando porque les han quitado el futuro. Entonces nosotros creemos que hace falta discutir de estos temas. Por eso, ¿qué haría el Frente de Izquierda? Primero, es una elección legislativa. Sus diputados, nosotros llamamos diputados para discutir estas cosas en las cámaras, porque viven en una cámara de cristal lo que nos gobiernan. No discuten de esto. Discuten, por ejemplo, cómo dejar que, ¿no es cierto?, se quemen los pastizales en los humedales, en vez de discutir cómo cuidan la naturaleza. Discuten cómo hacer para que haya más negocio inmobiliario en lugares que no debería haberlo, como Nordelta. Discuten, ¿no es cierto?, o sea, discuten cosas que agudizan los problemas. No discuten salidas para el trabajo, para la gente, sino que creen que con un plan social van a tener contenida a la gente, ¿no es cierto?, que se va y pueden seguir con el viva la pepa. Alejandro, bueno, como usted sabe, acá el micrófono está abierto para todos y Estela Maris Barberis, que es una oyente que siempre nos escucha, nos envía 2 mensajes a través del Facebook, del vivo del Facebook, y dice: espero que Jorge Weber no lo esté escuchando, se querría cortar las venas, un incoherente total. Con respecto a algo que dijo usted al principio, como no trabajan, no tienen, como no trabajan, no tienen idea de lo que es la cría de cerdos. Cierran la exportación de cerdos y estamos completos. ¿Usted qué le respondería a ella? No, nosotros lo que queremos es que no vengan las factorías chinas. No estamos hablando de la producción de cerdos actual, que desde ya se cumplen ciertas normas. Nosotros lo que creemos que tiene la población que saber que de lo que se está hablando con esta factoría, que encima van a venir hechas desde China, van a venir con empleados chinos, van a venir con todo armado, ¿no es cierto? Y ese es el acuerdo. No tiene nada que ver con la producción de cerdos a que se produce actualmente. El Revers va a reventar la producción de cerdo nacional porque la va a reemplazar y se van a reventar las economías regionales y el pequeño productor de cerdo. Digo para que se sepa, está al revés. Yo creo que lo que nosotros planteamos es una protección al productor de cerdos nacional, porque esto va a venir a irlo reemplazando y con un método que es tremendo, porque va a provocar desastres ambientales en las economías regionales, etcétera. Sí. Alejandro, usted estuvo hoy por Quilmes y estuvo recorriendo ahí la vera del arroyo San Francisco. Bueno, hace décadas que la gente vive, discúlpeme la palabra, entre la mierda. Sí. O sea, un arroyo que se inunda e inunda las casas lindantes, o sea, que es toda gente de trabajo. No pudieron en 40, 50 años entubarlo, limpiarlo, protegerlo, actuar sobre las industrias que lo contaminan. Yo la verdad, o sea, el olvido y el abandono que sufre la gente durante décadas y décadas y décadas, yo la verdad, yo creo que, o sea, solo por eso habría que terminar con esta casta que nos gobierna, porque no ha solucionado, ni le interesa solucionar ningún problema. Tendrían que ir a vivir ahí al lado del arroyo para ver si así se solidarizan. No sé, cualquiera que pasa por ahí y ve eso, son kilómetros y kilómetros de inmundicia, que es contaminante para los niños, para toda la población, y cuando eso se inunda porque cada vez que hay sudestada, cada vez que hay lluvias, ¿no es cierto?, un poquito más de lo normal, toda esa porquería avanza sobre las casas y sobre el barrio. Y no podemos hacer obras de infraestructura, no sé, hace 200 años que no se hacen obras de infraestructura de calidad para garantizarle mejor calidad de vida a la gente, no les interesa. Yo creo que hay una situación de tanta indolencia entre los problemas de la gente y tanto abandono que a uno, la verdad, es una cosa tremenda, ¿no? Yo no encuentro palabras para determinadas cosas, porque no se puede hacer una obra de saneamiento y de entubamiento de esto, como se hizo en la parte de Avellaneda, porque hay una parte que está entubada, no se puede entubar los otros kilómetros que abarcan, ¿no es cierto?, a miles y miles de familias.
la verdad, yo me niego a que no se puedan hacer esas obras. ¿Qué cosas les hace falta a las personas que viven en la zona donde usted vive? A los vecinos. Asfalto. ¿En qué localidad vive usted? En La Matanza. Bueno. Virrey del Pino. Sí. Asfalto, entre otras cosas. Sí, pero le digo que, por ejemplo, la gente si fuera, o sea, hace 50 años que viene pidiendo asfalto. Yo digo, pues la gente pide cosas, ustedes cuando, o sea, habría que estar un día que llueve, sí, ¿no es cierto? O sea, un semáforo, la gente, tener la posibilidad de tener una salita cerca. Los municipales, los trabajadores municipales, por ejemplo, han tenido que cortar calles porque ganan 25.000 pesos. Un enfermero en la Matanza municipal gana 25.000 pesos, 40.000 pesos gana un médico. Y está todos contratados y son monotributistas, por lo tanto no pueden planificar ni el mañana y tienen que trabajar en 2 lados, 3 porque no pueden vivir. O sea, no sé, los problemas son muy agudos, seguridad, no hay un semáforo, digo porque son los vecinos, si no digo esto me matan, porque son los reclamos, la gente empieza por lo más concreto. Sí. ¿Qué opina Alejandro? Y ya después nos despedimos porque íbamos a hablar un ratito y terminamos hablando un montón y seguro que usted está ocupado. De esta campaña que se da a través de los medios de imágenes como televisivos y de también hacer la campaña a través de TikTok o de Instagram o Twitter de diferentes precandidatos. Como por ejemplo la campaña que hizo Randazzo ayer con su mamá y hoy le salió a refutar el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni. Yo creo que las campañas cada vez se vacían más de contenido, ¿no? Y de que la gente termina votando sin saber qué va a hacer el candidato. Yo quisiera una campaña donde se pudiera debatir, que hubiera debates y donde todos estuvieran hasta comprometidos a presentar, no sé, las 10 medidas que aplicarían de ser electos, ¿no? Pero bueno, hay una frase, es lo único que yo reivindico de Menem, le digo porque está en las antípodas de lo que pienso, que es cuando dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces creo que mucha gente no quiere hablar mucho porque no tiene mucha idea de qué hacer, porque creo que en aquel momento Menem tenía un plan para mí siniestro, ¿no? Que llegó adelante y si lo decía no lo iba a votar nadie, pero ahora creo que es hasta al revés, porque creo que no tienen nada para ofrecer muchos de los candidatos y por eso se dedican a esas cosas, a bailotear y creer que dando un paso la gente lo va a votar, o hablar con la madre, no sé, diálogos con Cristina, no sé, yo la verdad creo que es parte de la decadencia de la casta política esta que nos ha gobernado, que por eso creo que hace falta construir algo nuevo. Nosotros estamos intentando construir algo nuevo, a pulmón, no tenemos los mismos medios económicos porque vamos un poco contra el poder, pero nosotros estamos avanzando en la juventud, en un nuevo movimiento sindical que quiere sacarse de encima los dirigentes ricos que están ausentes completamente de las necesidades de los trabajadores, el movimiento ambiental, y nosotros estamos creciendo también en lo electoral, estamos trabajando para el futuro, para democratizar la democracia, para que la gente no tenga que optar entre Drácula y el hombre lobo, que tenga la posibilidad de otras opciones. Sí, seguro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Y por último, para cerrar, dígale al votante quién es Alejandro Bodart. Bueno, yo he nacido en Córdoba hace muchos años, pero soy ya más provinciano porque hace 30 años que vine acá, tengo 3 hijos, ya algunos grandes, aunque tengo uno chiquito de 7 años. Trabajo en un editorial y me dedico al periodismo internacional, que es mi pasión, y bueno, soy socialista desde hace muchos años y contra lo que se dice que uno es socialista de joven y de grande se hace conservador, yo soy socialista desde que tengo conciencia política y he peleado por una sociedad más justa desde siempre. Como decían, fui diputado y bueno, y sigo peleándola porque creo que vale la pena pelear por cambiar esta sociedad que cada vez es más injusta, ¿no? Porque somos países ricos con pueblos pobres. Bueno, yo creo que hace falta romper con el individualismo y no pensar solo en uno, sino trabajar un poco por el bien común. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, que tenga una buena noche.
No, muchas gracias a ustedes, han sido muy amables. Les mando un saludo. Igualmente. Hasta luego. Era Alejandro Bodart, él es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.